live and start sharing to Facebook as well? Yep. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo webinar Wacom. Hoy, jueves 16, muy contenta que estoy porque estamos haciendo el primer webinar en español en las cuentas de Norteamérica de Wacom con una invitada especial, Raven Bazán, de México. Y estoy con mi colega Carolina Carabáez, también de México, ayudándome como mediadora, y con Luis Cisneros, que va a estar en el chat también. Bienvenidos a todos los que se conectan. También estamos viendo esto en Facebook, compartiéndolo. Amigos de Facebook, bienvenidos. Hola a todos en el chat. ¿De dónde son? ¿Cómo están? Les habla Elizabeth García, manager de las redes sociales de Wacom, y estoy con mi compañera Carolina y con Raven Bazán. ¿Listas? Voy a poner el video. Perfecto, sí. Saludos a todos desde México, Colombia, Chile. Que nos vayan diciendo desde dónde se conectan, ¿no? Ah. Esa fue la Wacom One. Espero que ya la conozcan. El día de hoy vamos a estar hablando con Raven Bazán sobre cómo hacer un cómic desde cero. Un tema muy interesante, muy extenso, así que Raven va a estar muy ocupada el día de hoy explicando muchas cosas. Nos pueden seguir en las redes sociales en Wacom América en español o Wacom solamente. Y también tenemos cuentas regionales en México, Colombia, Ecuador, Perú, para noticias regionales. Así que por favor sigan los canales de su país y quédense en casa. ¿Qué más, Carito? ¿Qué más vas a mostrar en tu presentación? Y sigan a Raven en los canales Raven Bazán, en Facebook y en Instagram está ella activa. Ahorita Luis les comparte dónde la pueden seguir. Estos son los distribuidores que tenemos en cada país, donde pueden encontrar productos Wacom. Sé que muchas veces no saben dónde conseguirlos, así que estas son las listas de los distribuidores. Por favor, visiten la página de internet también para encontrar qué mejor producto les conviene. Y vamos a mostrarles un pequeño preview de lo que viene en septiembre. Bueno, no se escucha, Carolina, pero estás en mute. Es el Wacom Academy 2020. Tendremos más de 30 artistas en toda Latinoamérica. Va a ser un evento de webinars gratis, educativo, con artistas internacionales de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Saludos a todos de Colombia, México, Argentina, Chiapas, México, Ecuador. Qué bueno que nos acompañan. Claro, ¿qué pasó? No se escuchó nada en el trailer del Wacom Academy, ¿eh? Bien, con la tecnología. Bueno, le vamos a ceder el webinar ahora a Raven, que tiene mucho que contarnos, y desde luego agradecida con todos quienes nos acompañaron hoy. Eli pregunta, hay gente que nos pregunta la contraseña para este webinar. Igual la gente de Facebook que nos está viendo, no sé si nos la puedan compartir para... La contraseña, bueno, Ajá, y ahorita puedan entrar aquí.
Ahorita pregunto, un segundo. Muchas gracias. Raven, es todo tuyo. Comparte la página. Perfecto. Ay, pues muchísimas gracias, Eli, Caro, de verdad, un gustazo estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias a Wacom México por hacer posible todos estos webinars. De verdad es un honor para mí estar con ustedes. Y pues igual gracias a todos ustedes, chicos, que ahorita están conectados. La verdad se va a poner muy bueno. Vamos a tocar muchísimos temas. Y pues nada, empecemos. Igual, quiero también presentarles a Luis Cisneros, amigo, colega y socio mío, quien también nos va a estar ayudando justo a leer todos sus comentarios. Lo padrísimo del Zoom, si es que nos están viendo a través de ahí y bueno, también Facebook, es que a través de Zoom vamos a poder estar leyendo principalmente todas sus dudas, comentarios y demás, ¿no? Entonces, escriban, nosotros vamos a estar tratando de leer todos ellos y yo contestando a la par de que doy la clase, entonces pues sin pena, ¿eh? Ustedes escriban. Entonces, hola Luis, ¿estás ya conectado? Hola Raven. ¿Escuchando? Hola a todos, bienvenidos. Perfecto. Pues, Como nada más un último comentario, Raven. Para todos los que quieran hacer preguntas, es mucho más eficaz si la hacen a través del Q&A, porque el chat se mueve muy rápido con las pláticas y no podemos encontrar todas las preguntas. Usen, por favor, el Q&A para poder saber sus dudas. perfecto. Sí, sí, obviamente no vamos a poder leer absolutamente todas, pero pues la idea es leer las más posibles y poder contestar pues, todo lo que tengan, lo que quieran preguntar, ¿no? Entonces, pues bueno, nuevamente mi nombre es Raven Bazán, soy artista de cómic, ilustradora, directora de arte y tengo experiencia en el medio tanto en cómic como en el mundo de la animación. Entonces, algo muy importante aquí sobre el tema del cómic es justamente entender qué es un cómic. ¿Qué es un cómic? Pues bueno, si vamos a un punto bastante básico y general, un cómic simplemente es una secuencia de varias imágenes con sentido, al menos con un sentido narrativo, que nos cuenta algo. Y esto es muy importante de tener en cuenta, aunque parezca algo muy lógico y obvio, porque muchas veces queremos hacer un cómic, tenemos la inquietud de dibujar, queremos hacer algo como lo que nos encanta leer en Marvel, en manga, en DC, en donde sea, pero no sabemos cómo. Entonces, lo importante aquí es entender que un cómic es un medio visual para contar una historia. Entonces, lo primero que se deben de preguntar al querer hacer un cómic es, ¿qué quiero contar? Esto es algo que nos va a ayudar muchísimo a poder tener una guía base y una idea lógica de qué es lo que vamos a estar haciendo, porque muchas veces podemos hacer un dibujo muy chido y queremos que pues, hacer una historia, pero pues, solo es pues, muy bonito, se ve bonito y ya, ¿no? Y de hecho no es malo, es una buena manera de empezar, pero mientras más clara tengamos esta idea, va a ser mucho más fácil poder contar una historia. No importa si ustedes no son escritores, o al revés, si son escritores pero no son dibujantes, tampoco eso debe ser limitante para poder querer y hacer un cómic. Porque al final, muchas veces un error muy común es que no dibujo perfectamente, o no tengo experiencia como escritor, o pues es que no sé, pues no lo voy a hacer. Al contrario, si no saben, con más razón deben de estar haciéndolo porque es la única manera de poder aprender, mejorar y pues ir avanzando justo en todo esto de lo que es el arte de la narrativa gráfica, ¿no? Entonces, súper importante es qué quiero contar. Vamos a estar viendo varios conceptos así rapidísimos. Y posteriormente vamos a pasar a analizar diferentes tipos de cómic, manga, qué es lo que determina cada uno y el proceso que en lo personal yo utilizo para aterrizar desde una idea abstracta y de construir y deconstruir una historia hasta ya el proceso final del arte. Entonces, igual, cualquier duda, preguntan, ya saben, la vamos viendo y voy a estar haciendo pausas para ir checando lo que nos escriben, ¿no? Pero principalmente algo que me preguntan mucho cuando toco este tema en pláticas, clases y demás, es ¿qué es lo que se hace primero? ¿Es el personaje?
o el mundo, ¿no? O sea, ¿qué es primero? El diseño de personajes, es la historia, ¿qué es lo que se hace? Entonces, algo aquí importante tener en cuenta es que no hay solo una manera de hacer cómic. No hay una manera única, no hay una manera 100% infalible o que una esté correcta o incorrecta. Lo importante aquí es tener las bases claras de qué es lo que se tiene que contar, porque eso nos va a ir ayudando a encontrar dónde están nuestras debilidades en la construcción de nuestra historia y en la construcción de nuestros personajes. En este caso, se pueden empezar por cualquiera de los dos. No hay una respuesta incorrecta en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos empezar desde un boceto que nos haya gustado, como les conté, y ha pasado en cómics muy famosos. Por ejemplo, el cómic de Hellboy, de Mike Mignola, justamente empezó primero en un boceto que el artista hizo y que, si lo ven, es muy diferente a lo que quedó siendo el diseño final, y de ahí se empezó a desarrollar una historia. Podemos crear un mundo, decir, es que me encanta el sci-fi o los mundos post-apocalípticos y quiero contar eso. No sé qué personajes, no sé cómo va a ser, pero quiero contar eso. O al revés, podemos empezar con un concepto de, es que yo quiero hacer un cómic de derechos humanos y en contra del racismo, por ejemplo. Entonces tienes tu concepto. No sabes si lo vas a poner en un mundo post-apocalíptico, si lo vas a poner en el pasado, en el futuro, en un mundo alterno, si todos tus protagonistas van a ser mujeres, hombres, van a ser animales antropomórficos, no lo sabes. Pero al menos teniendo en cuenta y claramente que es el mensaje que quieres dar, ese también es un muy buen punto de partida, porque te va a ayudar a tener una meta fija y empezar a construir bien los cimientos de lo que quieres contar. Algo también a tener en cuenta a la hora de que estamos aterrizando una idea y que nos ayuda mucho, y esto también son pequeños ejercicios de escritura, es empezar por las preguntas de... ¡Ay! Se me perdió la capa, perdón. Empezar por las preguntas de quién o qué quiere, obviamente la respuesta, haciendo esa pregunta, la respuesta de la primera pregunta, por qué, cómo y dónde transcurre todo, ¿no? Todo esto nos ayuda justamente a poder ir aterrizando lo que son conceptos más sólidos. Porque muchas veces podemos tener una buena idea, pero si no está bien justificada o bien construidas las reglas de nuestro mundo, no va a ser creíble para el espectador. Y no con esto me refiero a que siempre debe ser una historia hiperrealista, ¿no? O sea, a la mayoría de nosotros nos gustan las historias de ciencia ficción o fantasía, pero no por eso quiere decir que no debe tener una lógica, aunque sea un mundo mágico o estelar. O sea, siempre deben de plantear bien este tipo de reglas para que, aunque digan, es un mundo mágico donde llueven pastelitos y son dragones voladores de energía y se recargan con felicidad, no importa, porque al final, si ustedes plantean bien el por qué y en base a qué reglas se rige ese mundo, sus lectores lo van a creer. Y eso es lo importante, que sea creíble su historia. Y cosa súper importante también a tener en cuenta es que sus personajes deben de ser creíbles para generar empatía con el público, con el lector. Esa es la única manera en que nosotros vamos a poder construir un personaje entrañable, que se siente identificado el lector con ello y que diga, bueno, yo me identifico con él, o tal vez yo no soy así, pero conozco a alguien que sí, o me recuerdo a un amigo y eso. O sea, cuando pasa eso es que logramos construir un buen personaje. Entonces, justo el quién o qué es así como de, ok, pues no sé, mi personaje a lo mejor es, sí, un dragón, ¿no? ¿Qué quiere? No, pues conseguir sus alas porque donde vive los dragones no nacen con eso. Sí, adelante. Disculpe, no, continúa. Ok. Entonces, esto les digo, nos ayuda a poder entender el que quiere. ¿Por qué? Pues bueno, ya es así, porque no nace con ello y eso es lo que le va a permitir trascender su mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues necesita atravesar una senda con muchos peligros y muy pocos lo logran, pero esa es la única manera de hacerlo, y ahí nos damos cuenta que estamos teniendo en nuestras manos una historia del camino del héroe. Entonces eso nos puede ayudar también a identificar obras que tengan la misma temática y que podamos usar de referencia para poder entender lo que queremos hacer. Yo en lo personal, y se los platico, soy artista autodidacta.
Entonces, la manera en que yo aprendí fue justamente estudiando las obras que a mí me gustaban y empezarme a preguntar, ¿por qué esta historia es tan buena? ¿Por qué me gustó tanto? ¿Por qué aunque terminé de leerla no me la puedo quitar de la cabeza? Entonces, el ir analizando por qué las historias son tan entrañables y por qué esa historia en específico nos gustó a nosotros y en qué nos sentimos identificados con eso. Eso les va a ayudar muchísimo, en especial si también son artistas autodidactas o apenas van empezando y no tienen una formación en una escuela o un taller o clases como tal, eso no es limitante para que puedan empezar a hacer esto. Uh-huh. Y antes de seguir con lo siguiente, Luis, si me puedes ayudar con alguna pregunta, bueno, con las preguntas, o igual Caro, Eli, ¿les gustaría aportar algo? Claro. Primero los comentarios te mandan saludos. Te están viendo desde Costa Rica, Perú, Colombia, aquí México, Javier de Argentina. Comentarios más saludos de Joel Hernández, de Arturo Zúñiga. Nice. Varias personas, Cristina, Edwin, Scarlett, preguntan, ¿dónde podemos visualizar después la grabación de la conferencia? Tengo que entendido que a través de todas las cuentas oficiales de Facebook de Wacom. ¿Es correcto, Eli? Sí, ¿Claro? y también, amigos, van a estar disponibles en YouTube. Después de terminar el webinar, lo vamos a subir a YouTube para que lo puedan ver después también. Perfecto. En el canal oficial de Wacom en YouTube. Muy bien. Gracias. Sí, porque sé que son muchas información ahorita que estamos tocando rápido, pero son puntos importantes que sí quiero mencionar porque son pues, esenciales para la construcción de mi historia. ¿Luis? Igual una pregunta recurrente, May Art, Enrique, ¿qué tipo de Wacom recomiendan para comprar para comenzar? Muy buena pregunta. Bueno, yo en lo personal, yo justo empecé primero con una Cintiq. Bueno, me prestaba cuando apenas toqué una tableta digital, empecé con una Intuos 1, así cuando recién salió, y siempre empecé con Wacom. Ahorita yo trabajo con una Cintiq 13 HD, es portátil porque pues, como luego yo doy pláticas en otros estados o tengo que trasladarme, pues me ayuda bastante. Y pues ha sido un modelo muy bueno. O sea, lo compré yo creo que hace 5 años o más y hasta la fecha sigue funcionando perfectamente, no, nunca me ha fallado. Actualmente justo estoy viendo cambiar mi equipo. Y pues la verdad, cualquier producto de Wacom es excelente, desde los modelos más económicos, justo para las posibilidades de cada uno, hasta las Cintiqs, ya sea desde las más pequeñas hasta las más grandes, todas son increíbles. Tienen muy buenos puntos de presión, no tienen lag. Y yo en lo personal, cuando me hacen esa pregunta, creo que va más bien enfocado a la posibilidad económica de cada quien. Porque si ya están 100% seguros de que se quieren dedicar a esto, a pesar de que sean nuevos, la verdad es que la curva de aprendizaje para aprenderlas a usar es bastante rápida, no cuesta mucho trabajo, porque pues es muy, muy parecido a cuando estás dibujando en papel. Eso ayuda mucho, en especial si es una Cintiq. Y pues eso, o sea, si tiene la posibilidad de adquirir un buen equipo para justo después no estar volviendo a cambiar según cómo evolucione su avance, pues yo lo recomiendo. Pero si no, Wacom tiene varios modelos bastante accesibles, principalmente lo que son las Cintus, la Cintiq One me parece, y ya son los que más ubico. Igual si nos pueden ayudar con esto, Caro o Eli. Sí, claro. Para estudiantes empezando, obviamente, siempre recomendamos, cuando no han probado herramientas digitales, que prueben la Intuos. Si no quieren una tableta, quieren un monitor interactivo, tenemos la opción de Wacom One. Otra cosa que nos preguntan aquí, Raven, es si se puede hacer cómics en papel y por qué tú decides hacerlo digital. Uh-huh. Buena pregunta. De hecho, cuando hago cómic, una mezcla de los dos. De hecho, ahorita más adelante, cuando lleguemos a la parte de mi proceso personal específico, hago los dos. Al menos las primeras ideas y conceptos las aterrizo en papel porque
pues así puedo sketchar y así hacer garabatos sin preocuparme de que salga bonito. Es así como escupidez. Y ya en base a eso lo paso ahora sí a limpio y bonito de manera digital. ¿Por qué? Porque la ventaja de hacer todo digital, o sea, de tener una buena tableta, de tener un buen programa, es el hecho de poder manipularlo, cambiarlo, transformarlo y tener la facilidad de herramientas que pues en tradicional no tienes. O sea, desde un simple control Z o control T para cambiar, transformar y regresar pasos a que pues, si lo estás haciendo con un pincel y tinta china, pues, o acuarelas es más complicado. Es más que nada por eso, o sea, una cuestión de practicidad, pero al menos las ideas base y los primeros pasos sí los hago yo casi siempre en tradicional, en papel, lápiz. Y posteriormente a eso ya lo pulo en digital. Pero eso es un proceso que a mí me ha funcionado. Como les dije al principio, no porque no lo hagan así quiere decir que esté mal o al revés, está bien. O sea, depende de cómo ustedes se acomoden, porque al final de esto, un estilo propio, una técnica propia, un método propio de un artista es un camino de autobúsqueda que va a funcionar diferente para cada quien, porque todos somos diferentes y todos tenemos una habilidad de comprensión de nuestro entorno único. Entonces, lo importante aquí es tener claro qué queremos contar, entender las bases de cómo estructurar tanto desde la historia, la psique de personajes y la anatomía y dibujo de lo que estamos haciendo. Ya lo demás de cómo lo hagan, si empiezan en la A, en la B, en la Z, al revés, desde derecho, eso ya es decisión de ustedes. Okay. Otra pregunta, Erika Blanco nos pregunta, ¿es necesario hacer un guión antes de empezar a dibujar? Muy buena pregunta también. De hecho, creo que aquí justo, bueno, contestando sus preguntas me voy a adelantar un poquito a esto, porque sí también lo tenemos más adelante. No, si quieres ve avanzando y ahora la contestamos con el avance. Bueno, está bien. Pero bueno, al menos spoiler, no siempre es necesario, es algo muy bueno, ayuda muchísimo, pero no ay, que borré algo que no te... Pero no es 100% necesario o indispensable. Sí es recomendable y es la manera más profesional de hacerlo, así es como se hace en Marvel, DC y cualquier editorial seria, pero no, si ustedes no saben escribir, yo no soy escritora, no es un campo en la que yo me especialice, yo manejo todo siempre visual. Entonces, tengo todos los puntos a tener en cuenta en la construcción de mi mundo, pero no, yo la verdad no escribo como tal un guión, más bien hago anotaciones de ideas como un banco de datos. Y justo tocando ese tema, lo que también tenemos que tener en cuenta y que aquí estoy mostrando es, una vez contestadas nuestras preguntas, eso también nos va a ayudar a empezar a tener en cuenta otros puntos, como lo que es la personalidad de nuestro personaje, válgame la redundancia, su objetivo de vida, por ejemplo, lo que dijimos de lo del cómo, por qué y demás, qué le gusta, sus habilidades, qué debilidades tiene, miedos, sueños en la vida, una descripción física, que eso también nos va a ayudar mucho a poder entender y transmitir no solo en el guión y en la historia, sino visualmente lo que representa y significa nuestro personaje, porque al final de cuentas les digo, esto no es un audiolibro, no es una novela escrita, es narrativa gráfica. Y si nuestro cómic se entiende bien, incluso sin leer los globos, quiere decir que estamos logrando una correcta narrativa gráfica. Entonces, igual estos son puntos, y hay muchos puntos más, estos son como básicos y algunos nada más para tener en cuenta. Algo también importante ahorita que estamos tocando el tema de diseño de personajes. Ahí voy a poner que se queda un poco abajo. Dejo aquí en la esquina esto, por si lo de las redes sociales. Ahí está. Se distorsiona un poco. Bueno, no importa. Algo a tener en cuenta, en especial en nuestro diseño de personajes, es que es algo muy básico, igual va a sonar como muy lógico, pero muchas veces
somos muy impacientes y casi siempre queremos ya empezar por los detalles y nos ponemos a dibujar los ojitos y las manitas de los monos chinos y japoneses y manga y americano y es así de quiero que se vea genial, pero no entendemos los principios básicos, cometemos muchos errores o copiamos errores de, bueno, como vicios de otros artistas o no entendemos por qué el artista llegó a ese nivel de civilización. Entonces, algo importante tener en cuenta es la silueta y comprender que es de lo más importante que hay en la construcción de personajes. Aquí tengo unos ejemplos de personajes muy populares que todo el mundo conoce. Bueno, estos están un poco vintage, school. Tal vez las nuevas generaciones no reconocen a todos. ¡Ay, ya me sentí vieja! Perdón. Pero es muy importante esto, ¿por qué? Porque nuestro cerebro lo primero que capta es la lectura de siluetas antes que ver el detalle o la textura que hay adentro. Y el tener una silueta identificable en nuestro personaje nos permite, aparte de diferenciarlo de todos los que ya existen, que son bastantes, volverlo algo único y entrañable para el espectador y el lector y que se identifique con ello. Y hay algo también a tener en cuenta aquí, son la diferencia de formas, que algunos son más redondos, como por ejemplo tenemos aquí a Charlie Brown, algunos son más como con formas, ay, perdón si de repente tiene un poco de lag mi compu, eso es de la computadora porque no no, al revés, le actualicé el sistema operativo y como que luego falla un poco. Pero sí, les digo, estas como formas curvas, en zigzag, redondas, puntiagudas. Al final todo esto es un mensaje gráfico y psicológico que nos está transmitiendo los personajes según la personalidad de ellos. Qué tan flexibles son, qué tan amigables son, qué tan embusteros pueden ser, buenos, malos. Esto es muy importante tener en cuenta, estas formas básicas. Y ahorita vamos a ver eso. Para todos los que nos preguntan qué programa usa Raven, ella nos contó que usa Photoshop. Pero Raven, ¿habrá otro programa que recomiendes o ese es el que tú más usas y el que más recomiendas para personas? Sí, yo en lo personal me acomodo mucho en Photoshop porque, pues, aparte de que es de los programas más completos que hay para ilustración, ya que pues no solo es para ilustración, sino para retoque fotográfico y nos permite hacer varios efectos, para color digital también es muy bueno, pero no es el único. Uno que ya es muy popular y que también uso a veces es el Clip Studio. Que creo que antes era el Manga Studio. Sí. Ese es muy bueno y lo recomiendo mucho, pero específicamente para hacer manga o entintado. Es muy bueno para hacer tintas digitales o tramas o texturas o justo para cómic. Te resuelve mucho la cuestión de perspectiva, cuadros, viñetas y demás. O sea, eso es muy útil para cómic, en especial para manga. Pero para ilustración gráfica, color y demás, yo sí recomiendo un poquito más Photoshop porque tiene mucha más variedad de pinceles y de posibilidades para edición y filtros y demás efectos principalmente. Entonces, perdonen mis trazos feos, les digo que esto tiene un poquito de lag esto, pero sí es algo importante esto que ahorita que estamos tocando lo de la silueta, que se entienda. Igual no me voy a detener muchísimo aquí, pero sí es algo importante a tener en cuenta. Pero sí, hay Clip Studio y Photoshop principalmente. ¿Alguna otra pregunta que estén haciendo ahorita? Bueno, o sea, como bastante común. Ya que estás hablando de referencias y de siluetas y cosas que visualmente comunican personalidad, Kevin David Moreno pregunta si hay alguna obra que haya influido más en tu estilo o alguna referencia a la que más... Sí, que... Okay. Uy, pues un montón. Desde anime, yo creo que todo el mundo vimos mucho anime cuando éramos niños. La serie de Spider-Man de los 90, esa me gustaba un montón. Todo lo que es Disney, Pixar, DreamWorks. O sea, a mí me influenció mucho la animación.
Y en cuestión de cómic, yo el cómic lo empecé a leer ya un poco más grande, no tan de niña, pero por ejemplo a mi papá le encantaba Spider-Man y él sí tenía muchos cómics de él, entonces aunque no me dejaba agarrarlos, siempre se me hizo como muy genial pues, ver toda su colección, ¿no? Porque igual pues, estaba un poco pequeña, pues, lo iba a maltratar. Pero yo después cuando crecí empecé a agarrar un poco más gusto, pero por el manga primero, y pues lo que fue, por ejemplo, Junji Ito, que es un maestro del manga de horror, me enamoró y fue una gran influencia para mí. El manga de Monster, que es también como de rollo policíaco y detectivesco, me encanta, y como de asesinos seriales. Siempre me fascinó todo lo que fue la estética oscura y que es realmente en lo que me especializo yo. Y siempre buscar desde el entendimiento de la psique humana y qué tan buenos y malvados podemos ser de manera natural, hasta el hecho de encontrar lo hermoso en lo macabro o en lo oscuro. Eso también es algo que influye mucho en mi arte y en mi percepción de mi entorno. No quiero decir con esto que obviamente admire asesinos seriales, pero me intriga mucho entender el porqué de todo. Y eso creo que también es algo muy importante para, para todo artista, el entender el porqué de las cosas y preguntarnos, ¿por qué se ve la luz así? ¿Por qué el pliegue se dobla así? ¿Por qué el músculo se estira así? Es lo que nos va a ayudar realmente a aprender. Oye, Raven, ¿y cuál es tu parte favorita de crear un personaje? Uy, pues la verdad, todo el proceso, desde poder visualizarlo en mi cabeza y justamente empezar con la exploración de siluetas y ir, que o sea, me sorprende el ir sacando y esculpiendo cosas que tal vez en mi cabeza al principio no se veían así, pero justo entendiendo esta base de las siluetas es mucho más fácil de hacerlo. Por ejemplo, si hablamos de siluetas, o sea, estas son las formas más básicas. En el círculo podemos encontrar obviamente que es una forma con ninguna punta, una forma infinita, una forma suave que nos evoca a una pelota, al sol, a las frutas, a algo amigable, incluso suave. Entonces, este tipo de formas se utilizan mucho para personajes tiernos, infantiles, dinámicos. Pensamos, por ejemplo, en Kirby, en Yoshi, en N cantidad de personajes que se pueden imaginar, pero casi siempre si es su cómic o historia para un público infantil, siempre deben de estar contemplando formas suaves y circulares. Por lo contrario, vamos a pasar primero con el cuadrado. El cuadrado evoca cosas muy opuestas a lo que es el círculo. Al tener no solo puntas, sino al ser simétrico, y bueno, estoy hablando en cuadrado, en un rectángulo, o sea, una forma perfecta, nos demuestra una función de perfección, algo inamovible, algo sólido como un ladrillo, un muro, algo rígido como el cemento, pero a su vez también nos puede hacer alusión a algo aburrido, algo que no se sale de las normas, que no se sale de las reglas, algo que no es imaginativo o creativo. Entonces, estas formas casi siempre se le dan a personajes que representan autoridad o fuerza, como militares, por ejemplo, o el personaje más fuerte de nuestra historia, o a personajes tristes, aburridos o amargados, como por ejemplo, un ejemplo muy claro del círculo y del cuadrado es la película de Up, de Pixar, donde pues este chico, se me olvidó su nombre, el niño es prácticamente un círculo y justamente el viejito, Carl, es un cuadrado y visualmente ahí estamos logrando poder explicar claramente la personalidad de cada uno. Incluso cuando va avanzando la película y ya Carl es mucho más alegre, sus gestos, o sea, no es como que evolucione su cuerpo, pero sus gestos y el acting de su fisionomía cambia mucho, ya no es tan rígida. A diferencia de eso, por ejemplo, el triángulo nos representa varias cosas igual. Al tener un lado menos, esto nos evoca a puntas más afiladas, más prominentes, y nos recuerda a una punta de flecha, a una lanza, a picos, cuernos, dientes, colmillos, algo punzocortante que nos puede causar daño. De hecho, incluso si ustedes se fijan en las señales de
peligro, casi siempre todas van a estar en un triángulo, como por ejemplo de veneno o de alto voltaje, aparte de que lo ponen en un color amarillo para que lo veas claramente, casi siempre viene en triángulo, porque nos evoca algo peligroso. Si ustedes están interesados justo en diseñar un personaje villano o un personaje agresivo, esta es la forma correcta que deben de implementar dentro de su diseño de personajes. Les digo, picos, cuernos y demás. O sea, si piensan, por ejemplo, personajes con estas características, pues casi siempre van a ver triángulos. Algo también interesante del triángulo es que es un símbolo de poder, de misticismo, de iluminación, de magia. Bill. Oye, Rey, nos pregunta Lisette Mancillas acerca de las siluetas, que hay veces que se rompen esas reglas, ¿no? Por llamarlo así. Dice que, por ejemplo, Bob Esponja es todo lo contrario a lo que dices del cuadrado, por ejemplo. Sí, es muy buena pregunta, es muy interesante que lo mencionen. Exacto, o sea, si uno piensa en la forma básica tal cual de un cuadrado, pues sí, es algo contrario o opuesto a Bob Esponja. De hecho, aquí tengo su silueta, pero si se dan cuenta, y de hecho ahorita llegamos a la parte de las formas en S, toda su silueta realmente no hay una forma muy rígida, a excepción de los pantalones y eso porque es ropa. Toda su silueta realmente está hecha por líneas onduladas, que lo cual nos revoca otra vez nos evoca a las formas suaves de una esponja. Y justo este dinamismo de líneas, como si fueran ondas moviéndose, nos hace alusión a lo dinámico que es, a que es muy enérgico. Y aquí también entra en efecto también lo que es la teoría del color. Bob Esponja es amarillo. De todos los colores del círculo cromático, es el más brillante de todos y el que se acerca más a la luz. Y por ende es el color que tiene más energía. Entonces eso también nos ayuda mucho a poder y determinar qué tipo de personaje es. Y a su vez les digo, o sea, sí es un cuadrado, pero todas sus formas son redonditas. O sea, no termina en picos como, por ejemplo, Mojojojo, que es un villano, y aunque sí tiene curvas, realmente sus formas son mucho más agresivas a comparación de las de Bob Esponja. Entonces, no es que sea una regla, les digo, no es una regla absoluta, son fórmulas que a lo largo del tiempo se ha demostrado que transmiten correctamente el mensaje que queremos. Porque algo también muy, muy importante tener en cuenta aquí es que a diferencia de artistas de galería, por ejemplo, es que ellos pintan de manera muy emocional o sí con un mensaje, un punto de vista, pero casi siempre el arte que se expone en ese aspecto es subjetivo. Y a diferencia de un artista de galería, nosotros como artistas creativos, al revés, debemos de tener muy claro el mensaje y debe de ser claro para el receptor, porque si no, ahí estamos fallando. Nuestro arte no es que no pueda ser subjetivo, si esa es nuestra intención, está bien, pero si queremos contar una historia correctamente y que el lector entienda lo que nosotros decimos, debemos de conocer las herramientas que tenemos a la mano para poder construir nuestra historia e incluso después romperlas y poderlas deconstruir y hacer nuestras propias reglas, pero con el conocimiento básico de estas fórmulas que han funcionado a lo largo del tiempo, va a ser mucho más difícil poder encontrar un camino correcto de lo que estamos buscando. Entonces, igual, o sea, retomando justo lo del ejemplo de Bob Esponja, la S es una forma, bueno, o sea, no específicamente una S, sino estas formas son formas muy dinámicas, son formas que nos permiten mostrar dinamismo, pero a su vez también son engañosas, puede que sea algo bueno, puede que sea algo malo, la espiral es prácticamente lo mismo, solo que nos evoca más a una cuestión de misticismo, de hipnosis y de una persona que tiene cierto poder. Y las formas asimétricas presentan prácticamente lo mismo que acabo de explicar con el círculo y con lo que es el cuadrado y el triángulo. La única diferencia es que pues, una al ser suave es dinámica y más amigable, y mientras más picos y puntas vamos a tener un mensaje mucho más agresivo para nuestro personaje. Y también algo a tener en cuenta es que mientras más simétrico sea, más hermoso, agradable va a ser para nosotros porque lo vamos a identificar con algo parecido a nosotros, o sea, con un cuerpo simétrico. Si quieren hacer algo que realmente dé miedo o consterne al espectador, hagan las cosas asimétricas porque eso inmediatamente nos va a dar el mensaje de que hay algo mal
Es algo que nos pregunta Andrés Rodríguez, ¿no? Hablando de las siluetas, él nota que usas mucho, qué malformaciones o alteraciones en la anatomía de un personaje son fundamentales para alterar la belleza y pasar de una emoción horrífica. Pues sí, básicamente eso. O sea, mientras más asimétrico o mientras más diferente sea de nuestro cuerpo humano o de las criaturas que conocemos como perros, gatos, delfines y todo, o sea, si tienes 6 brazos y un brazo es más grande que el otro, cada vez va a ser más grotesco y más aterrador para nosotros. Por eso funcionan también los monstruos de Silent Hill, de The Space, The Last of Us. Mientras más asimétrico, deforme y cosas fuera de su lugar de manera natural haya, más va a causar terror y más va a causar también asco y repulsión. Entonces eso es algo muy importante también a tener en cuenta, en especial si quieren hacer cómic de terror o de horror, cualquiera de los dos. Y por ejemplo, aquí vamos a ver rapidísimo justo de lo que también me preguntaban de las influencias que yo tuve de cómic. Estos les voy a mostrar rápido algunos de los autores que admiro mucho y que también influyeron en alguna etapa diferente de mi vida y que no necesariamente quiere decir que mi estilo se tuvo que ir para ese lado en específico, pero sí el estudiarlos me ayudó a entender muchas cosas. Por ejemplo, ahorita les estoy compartiendo una página de Black Sad del gran artista Juanjo Garrido. Y él, aparte de que es precioso su arte, algo que me ayudó mucho a entender fue composición. Si nos damos cuenta en la primera página, se ve muy bien enmarcado, pero teniendo en cuenta que al menos la lectura occidental empieza de izquierda a derecha, tenemos en cuenta que aquí alinea perfectamente la composición para podernos centrar en la acción que quiere, está enmarcando con las alas. El entorno es oscuro, lo iluminado está en esta parte de acá, en todo este círculo, y nos lleva perfectamente o inconscientemente a leer en la dirección que él quiere del cuadro. Es lo que les decía, cuando uno conoce bien cómo utilizar las reglas básicas, nosotros somos los que llevamos al lector. No es un arte interpretativo, porque algo muy importante en el cómic y manga es que debe de ser claro el orden de los cuadros. Si el lector no entiende qué cuadro sigue después del que acabamos de ver, lo perdimos, porque se vuelve complicado, pierde el interés y ya no se mete en la historia porque necesita fluir. Entonces, eso es algo importante tener en cuenta. Por ejemplo, aquí empezamos como por igual del lado izquierdo, superior, pero de aquí justo esta línea, todo el punto de fuga y todos los elementos nos llevan de izquierda a derecha, de arriba a abajo, al siguiente cuadro de narración. Y aquí igual, o sea, está en un plano holandés en picada y nos lleva en dirección, según cómo viene la perspectiva, hacia el siguiente cuadro, y es una vista pues abierta un poco, donde podemos ver el resto de su oficina y nos da pistas de cómo es el personaje, y nos lleva justamente al siguiente cuadro. Y ya aquí, pues, obviamente es una secuencia de 3 cuadros, los 3 son close-ups, eso se le dice cuando es como un encuadre cerca o cerrado, normalmente de rostros humanos o de algún objeto en general, pero cerca. Y pues ya los cuadros de narración aquí. Esto también es importante tener en cuenta cuando hacemos cómic, entender qué tipos de cuadros tenemos a la mano para poder encontrar el que nos ayuda mejor a contar lo que nosotros queremos. Ay, era este. Perdón. Raven, también preguntan, Ajá. ¿afecta la psicología del personaje cuando lo estás creando? ¿Tienes que considerar eso? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo que afecta la psicología? Cuando desarrollas un personaje, la psicología detrás de él Ah, afecta la por forma. supuestísimo. De hecho, justo por eso son las preguntas al inicio, para entender la psique de nuestro personaje, qué rol juega dentro de la historia, si es bueno, si es malo, si es gris, si es un antagonista, si es un camino del héroe, si es un héroe ya formado, si es el ocaso de su historia. Y justamente el si entender si es un niño tierno o un personaje rudo o una persona con intenciones ambiguas, nos va a ayudar precisamente a entender qué tipo de siluetas tenemos que aterrizar y qué formas para la construcción de nuestro personaje.
Entonces, sí, eso definitivamente, de hecho, es la guía para empezar a aterrizar el look visual de nuestro personaje. Muy importante. Pues aquí tenemos una página igual de, bueno, un par de páginas de Sin City, de Frank Miller. Este artista en lo personal sí me influyó mucho en la cuestión de lo que es el art noir, que se refiere a este arte de alto contraste. Y pues su historia es bastante interesante, violenta, entre detectivesca, medio policíaca, pero más bien como hasta qué punto la corrupción de una ciudad y los objetivos de una persona puede trastornarlo a crearlo un monstruo prácticamente. Se las recomiendo muchísimo. Y volvemos aquí, o sea, es magistral ver cómo utiliza los encuadres para poder tener, por ejemplo, aquí una composición en espiral y con diferentes niveles de profundidad y que realmente lo está logrando con manchas. Él casi no usa líneas, es más puro alto contraste. Aquí, aunque los cuadros son exactamente del mismo tamaño, eso también nos ayuda realmente a enfocarnos en lo que está pasando y en cada suceso. Igual, todos estos cuadros son close-ups. Este cuadro es una toma en picada, una toma aérea, tiene muchos nombres, a veces lo voy a empezar a decir en español, a veces en inglés, es también variado normalmente como yo lo uso, y nos ayuda mucho. Les digo, si ustedes tienen dudas de cómo empezar a hacer un cómic, agarran el cómic que más les gusta, literal, y empiezan a analizar cuadro por cuadro, porque todo tiene una razón de ser siempre. El diseño de personajes, a dónde va la historia, cómo se puso cada encuadre, eso nos ayuda a entender mejor la historia. Cuando una historia no nos gusta, por muy bonito que esté el dibujo, o que al principio sí, pero después no, es porque falló algo en el porqué de alguno de sus elementos. Algún hueco argumental, que empezaron presentando bien al personaje, pero después ya no supieron cómo llevar la historia, que solo pensaron en tener un final bonito, pero el cómo llegó ahí no tenía sentido. Muchas cosas que es normal que pase, en especial si uno va aprendiendo. Es parte de cómo aprender a hacer un cómic y en general cualquier cosa de la vida, ¿no? Equivocarnos, pero hasta que no lo hagamos y no nos demos la tarea de no enfocarnos en que quede bonito, sino en que sea funcional, no vamos a aprender a hacer correctamente un cómic. Pues bueno, Batman de Jorge Jiménez. Igual me gusta mucho en especial su arte porque es como una especie de como cómic americano, pero con mucha influencia manga, pero sí es americano, no sé, me gusta mucho. Para los amantes del manga, pues lo que es Vagabond, perdón. Muy bueno. A mí lo personal, por ejemplo, no me gustan las viñetas que cortan en diagonal, pero en este queda muy bien porque justo hace alusión y juega con el hecho de dar espadazos, bueno, o sea, con la katana hacer cortes y lo vuelve mucho más dinámico. O sea, las líneas siempre, recuerden lo que les expliqué, o sea, un cuadrado va a ser algo pues más rígido e inamovible, pero líneas en triángulo o en diagonal como lo que es, por ejemplo, un plano holandés, que es cuando la cámara se pone como ligeramente inclinada, vuelve mucho más dinámico nuestro encuadre. Y si eso lo utilizamos no solo para el encuadre, sino para la viñeta en sí, tenemos un cómic muy, muy dinámico, pero que igual, les digo, no debe de ser solo porque se ve chido, o sea, es porque la historia lo amerita y es una herramienta que nos ayuda a contar mejor la historia. Lo que les mencionaba, este es el cómic de Uzumaki, de Junji Ito, uno de mis artistas de horror favoritas. Me encanta porque su dibujo no es perfecto, pero justo el hecho de que no sea perfecto es lo que lo vuelve muy bizarro y amorfo, y el hecho de cómo mete los detalles como casi que se vea sucio el entintado, es lo que nos hace decir que hay algo mal, ¿no? O sea, que no es perfecto, que hay algo raro en eso y que siempre nos da esa sensación de que estamos en peligro o está nuestro personaje en una sensación en peligro. Hellboy, por ejemplo, de Mike Mignola, es de mis artistas favoritos. Yo creo que es de la mayor influencia que tengo, y no me refiero a estilo, sino también a entender un cómic. Lo que me gusta mucho de él es igual, que maneja mucho lo que es el alto contraste, aunque no lo haga en blanco y negro como en Sin City. Y algo que me di cuenta mucho que él hace es que tal cual toda la página es una composición perfecta que va siendo dividida prácticamente en sección áurea. Casi siempre divide él sus páginas en 3 partes,
No siempre tiene que ser de la misma manera, pero casi siempre maneja en tercios. Y esos tercios los vuelve a dividir o los vuelve a dividir como lo que es la espiral dorada en cuestión de composición o de los números Fibonacci. Por eso en especial me gusta mucho su trabajo, porque no solo cada encuadre dentro de la viñeta o cada elemento adentro, sino tal cual toda la página es una composición perfecta. Entonces, a mí me gusta mucho seguir su ejemplo para el tipo de encuadres que utilizo. Y bueno, al final quería dejar lo que es Sandman de Neil Gaiman, igual una increíble historia. Si les gusta todo lo que es el aspecto onírico y surreal, este cómic es para ustedes. Y algo que me gusta mucho aquí es que justo juega con esa cuestión de los sueños y las reglas de lo que es hacer un cómic y las destruye todas para crear sus propias reglas que funcionan perfectamente dentro de un mundo onírico donde casi nada tiene sentido, pero a su vez también tiene una razón de ser. Entonces, la manera en que destruye y fusiona los cuadros con elementos orgánicos, cómo está este elemento inicial y es la división de la viñeta, y las viñetas tienen formas muy orgánicas según lo que está contando la historia, y otras pues son viñetas más tradicionales, incluso el tipo de globos que maneja es muy interesante. Esto ya es un nivel de maestría muy grande, hoy estamos hablando de Neil Gaiman, pero pues justo necesitan primero entender las bases y el porqué de las cosas o fórmulas que han funcionado para otros artistas para poder crear las suyas propias. Raven, te voy a interrumpir un segundo nada más para... hay personas que nos preguntan que cuándo vas a empezar a dibujar y quiero contestarles yo. Es una clase de cómics, los básicos de cómics, de cómo empezar cómics. No es una clase de dibujo. Podemos volver a invitar a Raven más adelante a que nos muestre ya a detalle empezar a dibujar un cómic, pero quiero a todos los que se preguntan por qué no está dibujando, es porque es una clase y plática del proceso creativo antes de empezar a dibujar, los conceptos, las ideas y las influencias, porque muchas personas que nos escriben no saben cómo empezar a hacer un cómic sin siquiera el concepto. Así que no es clase de dibujo, Juan Carlos, lo siento. Después tendremos otra visita de Raven. Sí, gracias, Carol. Perdón, me confundí. Sí, en cuestión de lo de dibujo, dibujar una página de cómic es algo muy complejo y tardado que en una hora no nos daría para hacerlo, pero justo aquí a lo que quería llegar, y es lo que sigue, es mostrarles mi proceso de dibujo. No voy a hacerlo tal cual paso a paso porque nos llevaría mucho tiempo y ya queda poco tiempo, pero sí es importante, les digo, no enfocarse en que quede bonito, sino entender el cómo se llegó a ese resultado. Eso es lo mejor que ustedes pueden tener en cuestión de conocimiento para empezar a crear sus propias cosas, muy aparte de que si dibujan bien, si dibujan mal, si tienen experiencia en esto o no. Entonces, les digo, muchas veces nos queremos adelantar y solo queremos hacer monas chinas bonitas y no tiene nada de malo, pero si quieren hacer cómic, lo que yo les puedo recomendar es entender cómo sus artistas favoritos llegaron a ese punto. Entonces, algo importante tener también en cuenta en el cómic es de dónde vamos y a dónde venimos en la historia. No podemos empezar páginas a la mitad si no tenemos la referencia de qué página viene antes y qué página va a ir después. Es lo que nos va a ayudar mucho. O sea, sí lo pueden hacer, pero va a ser más confuso. Y si no entienden el orden correcto, les digo, puede que no lo transmitan correctamente. Aquí yo les presento unas páginas, estas son mías, de mi propio arte, de mi cómic Underneath. Eso lo pueden ver totalmente gratis en mi página de Facebook. Y próximamente va a estar en Comixology ya con la historia completa. Bueno, se van a ir sacando los números que faltan y también el resto de mi arte, ¿no? Ahí en la página por si gustan verlo ya como ilustraciones y dibujos. Pero por ejemplo aquí no empecé desde el inicio porque la historia pues, tiene más páginas, pero sí es importante que necesito que vean el contexto. Es una niña dentro de una habitación llena de muñecos, se da cuenta que los muñecos están vivos, aparece una puerta donde ella sabe que va a salir un enorme monstruo a llevárselos a todos. Entonces ella hace una alancia con los muñecos para poder detenerlo. Entonces les llama, se suben de arriba, pero ella al no sentir, siente que hay algo mal, se quitan los muñecos y se da cuenta que ya no está la puerta. Empieza a escuchar un sonido de fondo y ve que hay algo que está apareciendo en la pared.
empieza a cuartearse y la puerta que estaban tratando de tener en el piso de repente aparece justo enfrente de ella en la pared y empieza a ver cómo algo empieza a mover así, crac, 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 frenéticamente la llave, la manija. Todo esto es la construcción del momento, del clímax de la historia, pero primero necesitamos, les digo, entender qué es lo que queremos contar y irlo contando poco a poco, en especial que esto es un cómic de suspenso y de horror para poder llegar a la parte importante. Lo importante no es tal cual mostrar al monstruo, sino hacerle tener miedo al lector de lo que está pasando y sentir empatía por el personaje. Aquí obviamente ella al darse cuenta va corriendo, y de hecho esta es la página que ahorita vamos a analizar en cuestión de procesos y les voy a mostrar capa por capa cómo está hecha. Corre hacia la puerta, le grita a los muñecos, todos se ponen amontonados en la puerta y ¡pah! No sirve de nada, salen volando todos disparados del cuarto. ¿Para qué? ¿Sí? Rápidamente, porque nos preguntan mucho el tamaño de página que recomiendas para dibujar un cómic como el tuyo. Ok. Sí, el tamaño de la página depende mucho de qué tipo de cómic quieren hacer. Por ejemplo, no es lo mismo un formato de manga, si su intención es hacer más como algo parecido a un manga o a un manhwa, que es como el manga pero coreano y que se lee de izquierda a derecha como nosotros, o un cómic americano clásico, que es un poco más grande que media carta, o una novela gráfica como la de Black Sat, que es prácticamente más grande que tamaño carta. La verdad es que ahorita así de memoria como que sí me agarran en curva y no me acuerdo las pulgadas exactas de cada formato, pero lo que sí les recomiendo es, les digo, primero identificar qué tipo de historia quieren contar o cómo les gustaría contarla y buscar el formato adecuado según lo que ustedes necesitan. Si quieren una historia más tipo Marvel o cómic americano, si lo googlean va a ser mucho más fácil encontrarlo. Si es manga, les digo, es como más o menos media carta. No es exacto, pero para que me entiendan más o menos los tamaños, un poco más chico que media carta, por ahí. El cómic americano es más grande que eso, pero tampoco es carta. Y el cómic europeo, como novela gráfica, sí es más grande que una carta completa. Gracias. Nada, sí, no te preocupes. Y como les decía, aquí pues obviamente vemos cómo va saliendo el monstruo poco a poco, ya que una vez generamos la tensión de que la puerta se rompió y que es una amenaza latente, pero aquí solo damos una pequeña pista del monstruo. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos mantener en suspenso y que es algo tan impactante que requiere una página completa. Y ahí justo es como el cliffhanger que utilizo para ese capítulo en específico y ya posteriormente continuar con el resto de la historia. Regresando a la pregunta que habían hecho de digital y tradicional, yo la verdad es que yo no uso, perdón por la foto, ya no pude escanearlo bien. Yo no uso guiones, no es la manera más ideal para hacerlo, pero les digo, yo como artista y como persona también sé que en qué partes flaqueo, en qué partes estoy bien. Y si bien sí he tomado cursos de escritura, no me siento tan hábil en eso. Entonces yo tengo más experiencia en lo que es el mundo de la animación y en hacer storyboards. Entonces mi proceso personal, no es algo que de hecho utilicen muchos artistas, pocos son los que lo hacen así, es hacer una especie de storyboard. Yo lo imagino como si fuera una película en mi cabeza y voy poniendo cuadro por cuadro como si fueran encuadres cinematográficos. Y ya posteriormente que tengo los thumbnails de cada escena como si fuera una animación, ya posteriormente que estoy segura de qué es lo que quiero contar y tiene el ritmo y el storytelling adecuado que necesito para generar tensión, para generar alegría, para generar terror, ya voy pasando igual thumbnails, pero ahora sí de cómo voy a acomodar las viñetas en cada página. Si voy a hacer algo vertical, si voy a hacer algo horizontal, si van a haber 3 viñetas, si va a ser una página completa y así. O sea, a mí esto es lo que más me funciona. ¿Por qué? Porque el visualizarlo de una manera de general a particular, en vez de estarme preocupando de que si el vestido se ve bien en ese encuadre al principio,
no. Esto me ayuda mucho a primero fijarme en la narración y el ritmo de la historia y que los encuadres sean los adecuados para contar lo que yo quiero. Y ya después me preocupo en que si el dibujo está bonito o no. Por eso les digo, ese es el proceso que me funciona a mí. Y justo es lo que les quiero mostrar ahorita en cómo hice esta página. Si quieren en lo que voy a acomodar las capas, algunas preguntas más que tengamos. Y un par de preguntas técnicas tienen aquí acerca de el guante que traes puesto y los pinceles que usas. ¿Cómo los pueden conseguir? Bueno, el guante que traigo puesto, literal no tiene gran ciencia, es de poliéster, lo compré en Amazon como por 100 pesos. No es algo caro, pueden, o sea, hay obviamente productos más caros, ¿no? Pero literal se lo ponen así como guante para tableta y le sale y hay literal desde 50 a 100 pesos hasta 500 mil pesos si quieren, ¿no? Y luego vienen en paquetes, entonces si tienen amigos que dibujan, les recomiendo que lo busquen en grupo, que sí vienen en paquetes. Y en cuestión de los pinceles, yo la verdad es que casi siempre trabajo literal con los pinceles básicos de Photoshop. De hecho, aquí vienen pinceles generales. Son los que vienen por default. Para entintar este cómic, de verdad, este lo entinté con este. El pincel básico, sólido y afilado de Photoshop. Y para las partes del degradado como de grises, usé este. Entonces aquí, como es un cómic y no es un concept art donde necesito utilizar pinceles con texturas, no hace falta. Hay pinceles, por ejemplo, este, que es ahorita el que también estaba usando para hacer notas. Este lo utilizo mucho para emular un efecto como de grafito pincel. Si se dan cuenta, hasta viene con la texturita. Este es uno de los pinceles de Jonas de Roo. Es un artista muy bueno, igual concept artist. Les digo, yo lo descargué, estaban en su galería de DeviantArt, no sé si ya sigan ahí, pero si lo googlan así tal cual como pinceles Jonas de Roo, seguro les apareció. Cualquier paquetería de concepts si necesitan texturas, pero aquí lo importante es realmente tener un buen pulso, tener las bases para hacer una buena estructura, no por tener un pincel extraordinario con textura de acuarela, quiere decir que pues ya van a pintar mágicamente bien, ¿no? Es entender las bases. Aquí está. Entonces, igual, ya que vimos lo de los thumbnails, igual ahorita van a ver cómo empieza este cómic. Bueno, les digo, mi proceso de una manera muy, muy diferente a lo que están viendo. Empieza así. Sí, yo sé que se ven rayones muy feos, pero es que lo que yo hago para tener en cuenta que esté bien contado y que funcione es hacerlo en thumbnails chiquitos. Entonces, pues no me preocupo en esta fase en que si está bonito el dibujo o demás, o si la anatomía es 100% correcta, sino que si en este punto, con estos monos feos de rayitas y palitos, se entiende lo que quiero contar, se va a entender con un dibujo precioso. Pero si al dibujo precioso lo dejo en bolitas y palitos y ya no funciona, de nada me sirve dibujarlo bien. Entonces, este es como el thumbnail original. De hecho, si se dan cuenta, aquí está, en la primera viñeta, está diferente. ¿Por qué? Porque como idea inicial era lo que necesitaba contar, pero no me daba el punch que quería de la escena. Entonces cambié el encuadre y del thumbnail, del row, pasamos a la siguiente etapa, que es como el layout. Aquí es igual, sigue siendo un sketch, pero un poquito más pulido, un poco más, o sea, si se dan cuenta aquí ya es mucho más parecido. En especial se puede ver que es casi igual en los 3 viñetas, de la viñeta 2, 3 y 4. O sea, estas de aquí, son casi iguales. Porque aquí ya tengo como más clara la idea de lo que quiero. Igual en la viñeta de arriba, también no es exactamente igual, ahí ajusté un poco al personaje, pero ya se entiende mucho más. Incluso aquí, igual. Ay, ¿dónde está? Ah, perdí la página. Sí. Amigos, nada más aquí para contarles que llevamos 1 hora con Raven. Tenemos más de 157 preguntas. Sé que no hemos contestado todas, pero obviamente no queremos estar interrumpe
porque el tema es muy extenso. Así que, Raven, sin duda tendremos que invitarte de nuevo porque a mucha gente le interesa el cómic y no hemos tenido muchas expositoras hablando del tema, así que no desesperen. Vamos a volverla a traer a Raven si ella está dispuesta. Por mí, encantadísima. Sí, no, de hecho, pues prácticamente a este punto, les digo, era pues mostrar el proceso que yo tengo y que entiendan cómo es que llega a este punto. Y pues si estás de acuerdo, Caro, Eli, también no quiero extenderme demasiado, pero sí me gustaría escuchar las preguntas de los demás, enfocar este espacio, estos últimos minutos a contestar las preguntas como que se repitan más y incluso poner un ejemplo aquí. ¿Por qué no hacemos esto? Vamos a dedicar el resto del webinar a responder las preguntas y el tema que nos tenías preparado el resto de tu presentación. Hacemos una segunda parte en una semana o 2, ¿te parece? Ah, buenísimo. Sí, me encanta. Obvio, hay muchas cosas muy interesantes que hay que cubrir, pero hay muchas preguntas y tenemos a tantas personas interesadas en conocer tu opinión, así que, a ver, Carito y Luis, ayúdenme con las preguntas también. Claro, creación de ambiente. ¿Qué les recomiendas para sus fondos? Es como una pregunta recurrente. Sí, eso es importante también. Los fondos son otro personaje, o sea, muy, muy importante y juegan un papel fundamental en la creación de, como dicen, de ambiente, del mood, de la atención, de todo. Entonces, entender perspectiva, las bases de cómo formar una perspectiva de 1, 2, 3 puntos de fuga. De hecho, si gustan, yo también me especializo en lo que es layout y background para animación y cómic. Pues pónganlo en los comentarios y podemos programar un webinar especializado a fondos, desde cómo entender perspectiva hasta cómo poner la iluminación y el color para que esté integrado con el personaje y no parezca una estampa ahí puesta. También se puede, pero sí, principalmente entender perspectiva. Acerca de la publicación del cómic, Raven. Una vez que ya tienen su pieza hecha, ¿cómo pueden darla a conocer? Hay muchísimos medios. Lo primero que nada, y sé que cuesta mucho trabajo, en especial ahorita con las redes sociales, es, si no lo tiene registrado, no lo publique. Se los digo por experiencia. Porque luego acabamos de terminar un dibujo y lo primero que queremos es hacer una foto para subirla a Instagram. Pero les recomiendo que no publiquen nada hasta que lo tengan registrado. Desde el peor de los casos de que se los pueden piratear y registrar maliciosamente a otra persona, hasta el hecho de que no saben si el día de mañana les van a comprar la propiedad para hacerla en Netflix o se las va a comprar Dark Horse o Image, no sé. Y si ustedes no tienen registrado esto, va a ser mucho más difícil el trámite o puede que siquiera se les caiga el trato, ¿no? Entonces, registrarlo y posteriormente lo pueden publicar pues en Facebook, Instagram y demás, pero yo específicamente para cómics yo les recomiendo Comixology, se lo pueden publicar ahí. Y Patreon también, Webtoon, o sea, hay muchas plataformas ya especializadas en cómic, entonces pueden hacer su propio blog, hay muchas formas, pero sí, primero que nada regístrenlo y ya que lo tengan, pues publíquenlo en la plataforma que más sea de su conveniencia según cómo quieran manejarlo, si solo lo quieren exponer o quieren ganar dinero de ello. Te preguntan también, Daniel Beujan, acerca de los recursos. ¿Hay alguna página de recursos gráficos que les recomiendes? ¿Algunos libros o biografías que puedan leer para meterse más en esto? De recursos, bueno, en cuestión de inspiración, por ejemplo, referencia, yo uso mucho Pinterest. Me meto mucho a Pinterest o Comixology si es algo muy específico de cómics. En cuestión de pinceles, hay mucho en DeviantArt y ArtStation. También de referencias visuales, ArtStation es muy bueno, aunque eso va más enfocado a ilustración y concept, pero también funciona para diseño de personajes, por ejemplo, o ambientes. Y de libros, un libro que para mí fue como mi biblia para aprender a hacer cómic fue Cómo hacer cómics de Scott McCloud. Lo podemos poner al final en los comentarios. Ayuda mucho, explica igual muy detalladamente cómo hacer cómic y lo mismo que les comenté. Si no hacen las cosas de un orden específico o como lo dice otro artista, no quiere decir que lo están haciendo mal, es el camino de cada uno. Principalmente esos. ¿Algunos consejos que les puedas dar para hacer su cómic más dinámico? Entender bien los encuadres,
les digo, para no siempre estar haciendo close-ups o planos medios de caritas encuadradas, como me veo yo ahorita, sino, por ejemplo, escorzos de manos, o poder hacer un plano en picada o contrapicada. Entender encuadres, entender bien anatomía y cómo escolzarlos, y también tener correcto conocimiento de storytelling para que, aunque los dibujos sean dinámicos, justo la narrativa también vaya al ritmo de lo que queremos contar y no todo sea o muy rápido y no entendí, o de es que me estás poniendo 20 cuadros para contarme cómo un dude abre una lata. Entonces, son muchas cosas que podemos aplicar para eso. Ok, acerca del acomodo de las viñetas, ¿qué pueden hacer para profundizar acerca de ello? Algo que yo les recomiendo y que también les digo fue de Estudiando a Miñola es, si es un cómic o manga en formato horizontal de manera rectangular vertical, como una página normal, dividirlo en 3 nos ayuda mucho a dividir siempre los actos, no solo en escritura, sino también en, así como de primer acto, segundo acto, tercer acto. De hecho, yo en lo personal, de hecho aquí creo que lo tengo, yo para este cómic en específico manejo un marco ya preestablecido para no preocuparme en eso, y de hecho las divisiones de las viñetas, mira, les voy a esconder esto para que lo vean, los manejo como barras por separado para no estar dibujando las viñetas, y tal cual si necesito hacer un ajuste, irlo moviendo así y no perder tiempo. Cualquier cosa que les ayude a ser más eficientes en tiempo y en trabajo, está perfecto. Entonces yo ya aquí, no sé si lo tengo aquí, no. Yo casi siempre hago marcas y divido las páginas en tercios o en mitades. Y ya así ya no me estoy preocupando si está bien dividido o no. Ya lo voy ajustando según cómo lo amerita esa página. Pero sí, regla de tercios, espiral dorada y conocimientos básicos de composición. Eso ayuda mucho tanto a cómo distribuir las viñetas y dentro de las viñetas qué tipo de encuadre poner. También una pregunta que están haciendo después de los comentarios de cómo registrar el cómic, ¿a dónde se pueden acercar para registrarlo? Uy, ahí sí, yo creo que va a estar complicado responderle a todas las personas de Sí, cada porque país. depende de cada país, cada uno tiene su... Sí, hablando en experiencia propia, al menos específicamente para México, en Indautor es donde pueden empezar a registrar como lo más básico de diseños, pero para registrarlo como un libro, creo que tú tienes más conocimiento de eso, Luis, si me puedes ayudar a contestar esa pregunta. Tú eres el que le sabe eso. Sí, acerca de su registro, creo que cada país, bueno, cada persona debe meterse en Google y buscar cómo registrar tal cual, cómo registrar frente a gobierno mi obra. Y les va a dar cada uno de ellos. Algunos es el INPI, otro es Indautor. Va a variar un poco dependiendo del país. Pero cada uno tiene una institución destinada a ello. Besitos. Y hay muchas ¿Alguna otra pregunta? que veo aquí preguntas sobre cómo cobrar o cuánto cuesta hacer algo esto, y también, chicos, va a depender del país. Creo que la experiencia y todo, pero dejo que Raven lo conteste en cuanto a cómo cobrar por tu trabajo de ilustrador por un cómic. Creo que la respuesta es muy extensa, pero te la doy a ti. Sí, gracias. Sí, es muy variado, o sea, justo varía mucho pues, desde la economía, la divisa y demás, pero algo que sí se debe de tener en cuenta es que pueden manejarlo de 2 maneras, como las más básicas. Es literal, casi siempre en cómics se cobra por página y por proceso. O sea, está el cobro por la historia, se cobra aparte por la línea, se cobra aparte, o sea, lápiz, aparte tintas y aparte color. Entonces eso les ayuda a decir de, bueno, o sea, me quieres solo un cómic a tintas, o bueno, si lo quieres a color, pues te va a costar más, ¿no? O sea, a identificar los procesos y dividirlos correctamente y ponerle un precio a cada proceso, ¿no? Obviamente, ustedes si van empezando, la mejor manera es pues, el proceso que más se les dificulte, que sea el más caro. Casi siempre el más caro es lápices, y color y tintas más o menos cuesta lo mismo, hablando de una manera profesional, por ejemplo, en Marvel. Y también, esto no solo para cómics, sino para cualquier trabajo freelance, algo que ayuda mucho a identificar cuánto cobrar es o plantearse ustedes cuánto quieren ganar como si fueran asalariados al mes,
y de ahí dividirlo por día y de ahí dividirlo por hora, ahí ya sacan el costo de su hora. ¿Cuánto cuesta una hora? No sé, $10, $1, $15. Y ya en base a eso dicen, bueno, por ejemplo, los lápices me lleva 3 horas hacerlo. Ah, pues bueno, si la hora la cobro a $10, pues bueno, esta página me cobro $30 por hora. Y es una manera muy fácil de sacarlo. Y también no solo es, bueno, pues quiero ganar esto porque sí, ¿no? Obviamente va a depender mucho de su experiencia y de su trabajo, pero algo que también ayuda mucho en la cuestión de freelance es entender los gastos fijos que tienen, que esto también es una cuestión pues, básica para cualquier pyme o empresa o demás, es tener en cuenta qué pagan de renta, qué pagan de luz, qué pagan de comida, o sea, todos los gastos que necesitan cubrir, si es que solo se van a dedicar a esto, obviamente, bueno, también como extra funciona. Y los digo, o sea, hacer como todo el monto de lo que necesitan ganar al mes y otra vez dividirlo por día, dividirlo por hora y ya eso les da el costo de cuánto cobrar. Muchas gracias, Sí. Raven. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Igual para también no extendernos demasiado, pero sí me gustaría contestar. De todas maneras, como pues, mencionamos, vamos a volver a venir, entonces pues, no. Y para la próxima, pues puede ser enfocada ya a procesos de dibujo, si gustan. Ustedes pongan qué quieren. A ver, ¿alguna otra pregunta que veas muy repetida ahí? Es que si las demás ya son muy específicas, es acerca de las referencias de anatomía o cómo aplicarlo hacia personajes realistas que no sean tipo Toon. Entonces ya son como muy específicas de las... Bueno, vamos a dejar bastante de esas preguntas en la segunda parte del webinar, porque sí, ya creo que sería valioso ya verte haciéndolo. Una cosa que preguntaron hace rato sobre armar un portafolio a la hora de presentar a un editorial. ¿Algún consejo que le tengas para Dagoberto? Sí, buena pregunta ahí. Ya sea para una editorial o incluso para una cuestión de videojuegos, animación, es que manden un portafolio especializado en lo que van a buscar, no manden de todo. Lo primero es, nunca pongan dibujos que hayan hecho en libretas rayadas o cuadriculadas, eso es súper amateur y es cero profesional. Un portafolio limpio, claro, con pocas piezas, o sea, no metan 60 páginas porque no lo van a leer los editores. Les llegan muchísimas portafolios al día y no lo van a ver. O sea, a la tercera página van a perder el interés de ver cuántas son. Y que sea especializado, me refiero a, si ustedes quieren buscar trabajo en tintadores, por ejemplo, no metan también lápiz y color si ustedes lo hicieron. Pueden meterlo como referencia para que vean el antes o el después, pero solo en 1 o 2 páginas. Y no metan más de 10 páginas. Pero igual a su vez, también si es de cómic específicamente, meter secuencias. O sea, pueden meter 3 páginas y no necesariamente tiene que ser del inicio de un cómic, puede ser a la mitad o al final, pero que sí se secuencia una tras otra, porque les digo, no puedes en un cómic solo ver el dibujo bonito, necesitas saber dónde estás, a dónde vas, dónde estás, de dónde vienes y a dónde vas. Entonces, les digo, si quieren trabajo de coloristas, metan solo páginas a color. Si quieren trabajo de lápices, metan eso. Si quieren trabajo de portadas, porque también metan tal cual portadas, les recomiendo hacer trabajos de los personajes que más les gustan. Por ejemplo, si quieren meter a Marvel, pues no lleven unas páginas de Batman, por ejemplo. O sea, tómense el tiempo de hacer páginas de Spider-Man o del título que les gustaría hacer o que creen que pueda adaptarse mejor al título que están manejando, ¿no? Demuéstrenles que ustedes pueden aportar algo, no que sea una copia cerca de lo que ya tienen, porque puede que les llamen, pero solo para cubrir a ese artista en específico cuando está enfermo. Y yo creo que lo que queremos todos es que pues, nos tomen en cuenta como artistas y pues, nos den un título en especial, ¿no? Entonces, más bien muestren qué pueden hacer, qué pueden reinventar, qué pueden proponer diferente a lo que ya tienen, pero que pueda aplicarse dentro de la gama que están haciendo. Les digo, o sea, no puedes ir a, por ejemplo, Dark Horse, donde manejan cómics más adultos y llevar My Little Pony, ¿no? O sea, también tratar de ser coherente de lo que estamos buscando, pero pues es eso, limpieza, que se vea profesional, datos claros, páginas en secuencia y enfocado al puesto que están buscando. Si quieren puesto como artista, como cómic y autor, donde muestran todos los procesos, pues bueno, ahí sí pueden poner algunos ejemplos, pero igual no pongan demasiados y nunca pongan más de 10 páginas.
Bueno, creo que no. di, Dale, dale. Luis, continúa. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, al contrario, que Sí, por favor. vámonos despidiendo. Sí, Raven, ¿por qué no nos cuentas? Aquí nos preguntan mucho cómo se llama tu cómic, dónde te podemos seguir y qué estás haciendo últimamente, qué planes hay próximos para Raven Bazán. Cuéntanos. Yay, sí, pues de hecho vuelvo a poner aquí las redes sociales para que las puedan, para que me puedan buscar. Me pueden encontrar en Facebook como Raven Bear, ya sea con punto o así como está, Raven Bazán también, en Instagram. Y actualmente yo me encuentro trabajando en el puesto de directora de arte en Hyperion Entertainment, donde nos enfocamos justamente a hacer cómics, donde también estoy como editora, videojuegos, y también llevamos la parte de merchandising y licensing. Entonces ahí también justamente estamos desarrollando el proyecto de Raven Inc. y de otras marcas de mi propio arte que estamos llevando junto con todo el equipo del estudio para poder lanzar ya como una tienda virtual. Todavía no puedo darles más datos sobre eso, ya que aún no tengo las fechas exactas, pero no se preocupen, ustedes síganme en redes sociales y en cuanto ya esté, toda la información va a estar ahí publicada. En cuanto a proyectos de cómic, les digo, próximamente Underneath ya no solo va a estar como solo vivo en Facebook, sino también va a estar en Comixology, y ahí se van a estar terminando de publicar los capítulos que faltan, que pues mucha gente me ha preguntado para cuándo, pues bueno, ya se está trabajando en eso. Entonces ya se va a publicar y pues igual, nada más necesito todo su apoyo ya una vez que salga para poder continuar con el cómic. Y pues al menos así como oficial y que ya está en marcha, eso, pues en puerta y en ideas, pues muchísimos proyectos, pero luego falta tiempo y más con lo del trabajo. Pero sí, ahorita pues principalmente eso y pues de mi parte pues, seguir colaborando lo más que se pueda con Wacom. Yo encantada de estar aquí con ustedes y pues sí, todos los webinars que ustedes quieran, ustedes pidan y ya nos ponemos de acuerdo. Y por mí encantada. Sí, Raven, muchas gracias. Te vamos a traer nuevamente. Es un tema que nos falta, nada más estamos cubriendo una puntita. Hay muchísimo más que cubrir y tenemos que invitarte. Muchas gracias a todo el mundo que nos acompañó el día de hoy. Tuvimos una audiencia muy activa, muy inspiradora. Y a ti, Raven, por ayudarnos a última hora. Quiero que sepan que esto fue improvisado de los últimos 2 días, así que con mucho gusto tenerte aquí. Te traeremos de vuelta, yo creo que la próxima semana, Perfecto. porque tenemos a mucha audiencia interesada en el tema. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos por hora y media y esténse atentos a las redes sociales de Wacom, donde anunciaremos la segunda clase de cómics de Raven. Sí. Muchas gracias a todos, chicos, de verdad. Gracias, Eli, gracias, Caro, gracias, Luis. Gracias a todos por venir y pues ahí nos estamos viendo en la próxima. Saludos a toda Latinoamérica y a Norteamérica que nos acompañó. Luis, muchas gracias. Gracias. Carolina, muchas gracias. Estaremos en contacto, chicos. Esto fue Webinar Wacoms. Tengan una linda tarde. Bye. A wrap, Tom.